Hoy les compartiré un tema muy básico para nuestra salud, que es el uso del cigarro en México. Es un tema, pues, muy complicado, que cada día es más frecuente en nuestros jóvenes y que nos va generando muchos problemas de salud. Para iniciar diré que el cigarro, el tabaco, es un problema complicado, como lo dije al iniciar la sesión. En México el uso del cigarrillo es un problema de salud pública. A pesar de tantas regulaciones y campañas de concientización, existen números considerables de personas que fuman. Algunos lo hacen diariamente y otros ocasionalmente. Para esto, en México existe la Ley General de Control del Tabaco, que aunque está regulada y que obviamente nos pone límites para el consumo de este tipo de tabaco, pues aún así nuestros jóvenes están teniendo cada vez más contacto con este tipo de adicciones. La Ley General del Control del Tabaco establece que debe haber prohibiciones en cuestiones de fumar en espacios públicos. Las restricciones de la publicidad y la promoción de los cigarros están instituidas en esta ley. La obligación de etiquetar los productos de tabaco con advertencia del daño que nos generan a nivel de la salud. Yo creo que el tabaco es de las grandes empresas que, aunque se sigan las instrucciones, al 50% de la gente que lo fuma le va a provocar la muerte a temprana edad. Las consecuencias del tabaquismo en la salud pues son muy importantes. Esto está relacionado con el aumento significativo de riesgo de desarrollar enfermedades graves, principalmente como es el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias que cada día se complican más cada vez que están expuestos a este tipo de infecciones. El tabaquismo genera altos costos económicos. En el caso de nosotros, México, el sistema de salud está generando un gran impacto en la economía del país, ya que esto está disminuyendo la calidad de vida de nuestra población. Alrededor de 173 muertes diarias se dan en nuestro país y que obviamente el 60% están relacionadas al consumo del tabaco. El tabaquismo se clasifica sus fumadores como en fumadores activos, que son todos aquellos que pueden consumir incluso hasta una cajetilla de cigarros al día, que obviamente estamos hablando de término medio, pero hay gente que puede consumir más. Los fumadores pasivos son aquellos que no necesariamente están fumando, pero que están inhalando el humo que pide. Los fumadores involuntarios son todos aquellos que sin querer o sin poder poner una restricción como los niños o los adultos, pues tienen que convivir con gente que es adicta a este tipo de tabaco. Los exfumadores los consideramos también dentro de la clasificación porque obviamente ellos al convivir con gente que tiene esta adicción, pues nuevamente va a tener esa estimulación para poder regresar a la necesidad de fumar el tabaco. Es importante saber qué es el tabaco. El tabaco es una planta originaria de América que pertenece al género de las nicotianas. Su principal activo, como lo dice obviamente su origen, es la nicotina, que es la responsable de la dependencia al tabaco, y al contacto con él obviamente va a tener impregnación a nivel cerebral, vascular y pues obviamente a nivel pulmonar. Las formas de consumo van a variar de acuerdo a la presentación del producto. Entre lo más comunes que encontramos y que observamos en nuestras calles, en las convivencias sociales, pues obviamente son los cigarrillos, combustibles y en mucha gente, pues obviamente los puros. El tabaco, como nos dice la ilustración, puede ser fumado, masticado, olfateado. A fin de cuentas, la nicotina va a estar presente en cualquiera de estas formas de que se consuma. Es altamente adictivo y el humo de tabaco contiene 69 carcinógenos y más de 7,000 sustancias químicas. Un solo tabaco. El problema que tenemos en México
es que el tabaquismo es la principal causa de muerte en el mundo. El 100%, pues obviamente puede ser prevenible y evitable. Más sin en cambio, pues en nuestro país, eh, la adicción es a muy temprana edad. Nos dice la información que a nivel mundial causa la muerte a más de 8 millones de personas. Esto anualmente. Más de 7 millones son por consumo directo y hasta 1.2 millones de personas que nunca fumaron. Ahí pueden entrar pues las mujeres, los adultos mayores, los menores de edad, pero que obviamente al estar expuestos al tabaco, en algún momento de su vida van a tener una complicación. Esta complicación puede ser a la mejor de enfermedades respiratorias frecuentes, hasta obviamente, como mencionábamos con anterioridad, pues el cáncer. Las 4 principales enfermedades no transmisibles a nivel mundial que genera el tabaco son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer pulmonar, y en la última información que se encontró se refieren a que también la diabetes puede estar generada por el consumo crónico del tabaco. El tabaquismo incrementa el riesgo de contagio de COVID. Como sabemos, hace 5 años, al presentarse la pandemia de COVID-19, en un 50% de los pacientes que eran consumidores del tabaco tuvieron mayores complicaciones, desde problemas cardíacos hasta problemas que en la actualidad se están detectando como cáncer pulmonar. Estas condiciones van deteriorando la calidad de vida de nuestros habitantes. En nuestro país son causales de ausencia a sus trabajos, precisamente por este tipo de complicaciones que tienen por sus malos hábitos al fumar este tabaco. Lo que nos marca la estadística es que las personas adultas fumadoras en promedio fuman pues de 7.1 cigarrillos al día. Esto condiciona que pues obviamente sus complicaciones sean y se agraven conforme a la cantidad de piezas que fumen. Es importante mencionar que el 5.9% son mujeres fumadoras y el 7.5% son hombres fumadores. ¿A qué vamos? A que prácticamente refiriéndonos a las mujeres, pues cada vez están más cerca de alcanzar el hábito de fumar al parejo que los hombres. Los jóvenes inician con este vicio aproximadamente a los 18 años. En este rubro, pues las mujeres de 20 años en adelante y adolescentes tienen su primer contacto con un cigarrillo, mientras que los hombres tienen contacto con él a partir de los 18 años. En este momento, aún los hombres tienen la mayor probabilidad de estar más cerca al contacto del tabaco que las mujeres. Pero realmente sí es algo que debemos informar a nuestra población, a la gente con la cual convivimos, de que pues esta estadística está a punto de que alcancemos a los hombres. Generando esto, que pues por nuestra propia situación fisiológica, eh, tengamos mayores complicaciones las mujeres si seguimos con estos hábitos y si no empezamos a informar a nuestra sociedad de este tipo de situaciones que vivimos. Hablando de mortalidad, que quiere decir que obviamente cuántas muertes vamos a presentar o cómo se va a dar la mortalidad, nada más por este tipo de sustancias como la nicotina, nos dice que más de 63,000 personas mueren cada año en México. 63,000 personas. Esto atribuible a enfermedades, pues obviamente generadas por el tabaco. Corresponden a 173 personas que fallecen diariamente en el país. Con esta cifra, pues sí es alarmante. Es alarmante porque esto se va a traducir en economía, que pues obviamente, como lo vemos en la actualidad, el sistema de salud está devastado, porque se han permitido que muchas de las enfermedades se vuelvan crónicas y que obviamente sus tratamientos se vuelvan mucho más agresivos y que nos generen un costo mayor al país.
Las muertes, como lo volvemos a repetir, son enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares. La más conocida es el famoso EPOC, que obviamente es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad, pues normalmente se manifiesta por dificultad para respirar, eh, dolor en el pecho y muchas veces pues generar un preinfarto o un infarto. El tabaquismo pasivo y otras causas, pues obviamente se va a presentar en personas que todos los días están en contacto con fumadores activos, sin considerar que obviamente debe de existir un lugar o un espacio libre de humo, pero que en la actualidad nuestra gente no tiene el conocimiento para poder entender el daño que les genera el simple humo del tabaco a la gente que nos rodea. Este tipo de fumadores pasivos van a presentar enfermedades respiratorias crónicas. En algunos casos se refiere como el asma. eh, Obviamente esto les va a generar una baja calidad de vida a las personas que tienen una actividad pasiva con referente al tabaco. Y pues no menos importantes y yo creo que más alarmantes son el cáncer. El cáncer pulmonar últimamente lo podemos observar en gente muy joven y que de mayor predominio es en hombres, ¿no? Y bueno, esto va a referencia a lo que vimos, que los hombres aún siguen siendo los que más consumen tabaco. Costos médicos asociados al tabaquismo en México, pues los costos son incalculables. Primero, porque pues van a repercutir en la calidad de vida del consumidor, de la familia y obviamente de nuestra propia sociedad, que es donde vamos a darnos cuenta de todo ese daño, ¿no? Porque si el consumidor no acude regularmente a su trabajo, pues obviamente que su economía se va a ver afectada. Y aparte, con lo que refiere a la salud, pues obviamente va a generar grandes costos al país, empezando obviamente desde los estados y obviamente pues al país. Más de 116,151 millones de pesos cuesta la atención de enfermedades atribuibles al tabaquismo. Es muchísimo dinero el que se invierte en este tipo de enfermedades en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya hablamos, tan solo tratar el cáncer pulmonar, pues es difícil y es de muy mal pronóstico, ¿no? Y eso nos va a condicionar a que obviamente empiecen a disminuir mucho la calidad de vida de la familia. Los costos en atención de las enfermedades que son provocadas por tabaquismo representan el 9.3 del total del gasto anual en salud. En estos momentos que se vive una transición de salud, pues obviamente también han disminuido los insumos que necesitamos para este tipo de tratamientos, para tratar las secuelas. Entonces, esto en algún momento se va a volver insostenible, ¿no? Cuando sabemos de antemano que es un padecimiento que se puede prevenir, que tenemos una ley que regula, pero que aún así la adicción va generando mayor dependencia al tabaco. ¿Qué podemos hacer? Ya tenemos el problema en nuestro país, ya sabemos cuánto gastamos para poder tratar este tipo de complicaciones. ¿Qué podemos hacer? Como les dije al principio, esta es una enfermedad que podemos prevenir. Podemos prevenir tomando en cuenta que tenemos una ley que nos regula, que en los restaurantes debe de haber un área para fumadores, que no se puede fumar delante de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, que no se le tiene que dar promoción a este tipo de tabaco. Tenemos que entender también que no podemos fumar en el transporte público. Debemos de ser respetuosos, debemos de considerar que cada cigarro que se fuma y que mientras esto se vuelva adicción, nos va a generar mayores complicaciones.
Por lo que las medidas de prevención, pues obviamente es evitar fumar frente a menores de edad. ¿Por qué? Porque como vimos, ellos son los hombres sobre todo y en la adolescencia, son los que tienen mayor afinidad a tener contacto con el cigarro. Respetar los espacios 100% libres de humo de tabaco, sin que esto nos genere molestia y que esto se nos vuelva una medida que se respete. Alejar a niños y a niñas, así como a los adolescentes, de toda publicidad de productos de tabaco. Con referente a esto, en las tiendas no tendrían por qué tenerlos en vitrinas. La ley dice que no se pueden exponer y que obviamente no se les puede dar o hacer una campaña. Y sabemos que esto lo vemos en las tiendas, no hay una restricción como indica la ley. Crear ambientes saludables en el entorno escolar. Ahí definitivamente es un área donde no se puede fumar. Obviamente debemos de instituir que en la familia tampoco, y pues mucho menos en los lugares de trabajo. Recordemos que pasamos de 8 a 12 horas en un área cerrada, con poca ventilación, y que el simple hecho que se fume un cigarro va a generar una contaminación y una impregnación. Es importante decir que el hecho de que no fumemos no quiere decir que no tengamos acceso a él a través de la piel, obviamente de las vías respiratorias, y obviamente en lugares cerrados nos va a generar mucho problema. Fomentar estilos de vida saludables. Obviamente, pues hacer ejercicio. Pero muchas veces, cuando salimos, existe contaminación también ambiental. En la actualidad se está informando y en mucha de la literatura ya habla el daño que le hace el tabaco al medio ambiente. Entonces, el hacer ejercicio, eso activa la circulación y obviamente hace que haya un buen intercambio de todos los gases que respiramos y que emitimos cuando hacemos ejercicio. ¿Qué es importante y qué es lo que debemos de hacer a partir de este momento, no? Obviamente, evitar el consumo de tabaco y nicotina va a mejorar la salud física y mental. Además, reducirá el daño ambiental. Muchos de los carteles o de la información que encontramos en muchos de los restaurantes, en centros comerciales, en las escuelas, toda esta información que tenemos, sí es importante que la reconozcamos, pero que también al mismo tiempo nos hagamos responsables de la parte que requerimos y que nos toca como ciudadanos el poder acercarnos a las personas que están omitiendo este tipo de información. La señalética es importante. Es importante porque es donde nos va a poner una restricción de donde esa parte no se debe de violar, ¿no? Muchas veces estamos viendo que en el transporte público la gente sube, está fumando sin interesarle la salud o respetar el espacio del que viene junto. Difícilmente todos vamos a entender el daño que nos hace el tabaco. Definitivamente el tener contacto a temprana edad con este tipo de sustancias como la nicotina siempre nos va a generar mayores complicaciones y a mayor contacto con el tabaco y a mayor cantidad de número de piezas en un día, esto se nos va a convertir en una situación pues, complicada. En la actualidad tenemos los famosos vapeadores. Esa es una situación mucho más complicada porque traen sustancias químicas. Ese es otro de nuestros retos que tenemos para tratar de prevenir a nuestros jóvenes. Como ya lo vimos, el tabaquismo va a ser un padecimiento mortal. ¿Por qué? Porque aunque se sigan las instrucciones de cómo se usa, el 50% de la gente que accede a él va a morir de complicaciones, va a morir por alguna situación cardíaca, algún derrame cerebral, todo dependiendo de nuestra genética y de nuestra capacidad inmunológica que tenga.
¿Qué nos toca a nosotros? Informar, hablar de lo que realmente corresponde y de lo que nos hace este tipo de sustancias, de lo adictivo que es la nicotina y que eso nos va a generar complicaciones y va a repercutir directamente en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y en nuestra sociedad. A todos ustedes que hoy estuvieron presentes, les agradezco mucho. Me gustaría que ustedes fueran portavoces de esta información para que poco a poco vayamos generando esa confianza y esa información en nuestros jóvenes. Que les hablemos de lo importante que es conocer en qué nos afecta, cómo nos afecta y todo lo que nos puede llevar. Muchas gracias. Si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, pues con gusto los escucho. Pues si no hay preguntas, agradezco mucho su presencia y los invito a que seamos portavoz de esta información con su entorno, con sus compañeros de trabajo. Muchas gracias. Gracias. A usted.